Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de los últimos días. Si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos, es el momento para que actualice información. Como todos los días, iniciamos este espacio con el reporte que nos envía nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE. Ella se encuentra en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Isabel, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 ascienden hasta hoy a más de 64 millones, con 380.000 nuevas notificaciones de casos que han llegado a la Organización Mundial de la Salud en las últimas 24 horas. Los fallecidos en esta pandemia están muy cerca del 1,5 millones, con 6.542 decesos directamente causados por el coronavirus y que han sido registrados oficialmente en la última jornada. América está cerca de los 27,5 millones de casos y Europa contabiliza 19.300.000. Sin duda, las cifras de América van hacia arriba por la fuerte contaminación en Estados Unidos, donde solo ayer se registraron 210.000 nuevos casos y 2.907 muertos por COVID-19, dos nuevos y tristes récords desde que empezó la pandemia. Estados Unidos ya está próximo a alcanzar los 280.000 decesos, lo que ha superado el peor escenario que había presentado hace meses el presidente saliente Donald Trump, quien dijo que en el peor de los casos habría 250.000 de muertos. Ahora está claro que esta cifra lamentablemente se superará, y con creces en vista de que Estados Unidos se encuentra en el ojo del huracán que significa esta pandemia y que nadie puede proyectar cuándo tendrá fin. Ante esta crítica situación, el presidente electo Joe Biden ha pedido a sus compatriotas que utilicen mascarillas durante los primeros 100 días de su mandato, que empieza el próximo 20 de enero. Les ha prometido que será un esfuerzo de solo 100 días y que el resultado podría ser la reducción significativa de contagios. La situación en estos días es muy delicada en todo el mundo a 3 semanas de la Navidad, que todos los expertos temen se convierta en un periodo corto pero de gran contagio y que se tire por la borda nuevamente todos los esfuerzos realizados para contener la pandemia. Los países ya empiezan a blindarse, como Italia, que acaba de aprobar que los italianos y turistas que regresen o entren al país entre el 21 de diciembre y el 6 de enero tendrán que estar en cuarentena. Con medidas de este tipo, se trata de evitar una tercera ola de contagios en enero en Europa. Italia es uno de los primeros países europeos que toma medidas claras ante las fiestas de fin de año, prohibiendo también los desplazamientos entre regiones y manteniendo un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Las esperanzas están puestas sin dudas en la vacuna, pero debe entenderse que estas tardarán y que los países en desarrollo no serán prioritarios en los primeros meses o semanas de distribución y uso de una o más vacunas contra la COVID-19. Conscientes de esto, decenas de responsables políticos han reclamado un acceso equitativo y global a las vacunas durante una reunión especial que ha convocado la ONU para abordar la gestión de la pandemia y que se realizó en formato virtual. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Ha sido una semana muy intensa en cuanto a noticias respecto a las vacunas que actualmente se fabrican para hacer frente a COVID-19. Ya se lo contábamos, esta semana Reino Unido ha anunciado que iniciará su campaña de vacunación entre sus habitantes. Utilizarán particularmente la vacuna que elaboró Pfizer y BioNTech. Rusia también ha dicho que este fin de semana inicia ya con el proceso de vacunación, mientras que Moderna, esta empresa estadounidense que también desarrolló una vacuna junto con Pfizer y BioNTech, están solicitando a la Unión Europea permiso para poder ya distribuir el biológico. Escuchemos.
La Agencia Europea de Medicamentos recibió este martes la solicitud de autorización para comercializar la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. La evaluación de este biológico se llevará a cabo en un plazo de tiempo acelerado. La agencia concluirá su evaluación durante una reunión extraordinaria programada para el 29 de diciembre a más tardar. Además, la Agencia Europea de Medicamentos informó que también recibió la solicitud por parte de la compañía estadounidense Moderna. La agencia concluirá el análisis en una reunión extraordinaria también que fue programada para el 12 de enero. Además, el Comité de Medicamentos Humanos de la EMA ha iniciado una revisión continua de la vacuna COVID-19 de Janssen. La decisión del comité de iniciar la revisión continua se basa en los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los primeros estudios clínicos en adultos. Estos análisis sugieren que la vacuna desencadena la producción de anticuerpos y células inmunes que se dirigen al coronavirus SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Uno de los primeros obstáculos se ha salvado. Nos referimos a contar con al menos una vacuna confiable, segura para la población. Sin embargo, ahí no ha terminado la historia. Vienen otros retos muy importantes en el proceso de vacunación y esto implica tener un sistema eficaz de distribución y poder vacunar a la mayor cantidad de población en el mundo. Esta semana el epidemiólogo Mario Márquez Amezcua así nos lo explicaba. Ya dimos un gran paso con la fabricación de la vacuna. El siguiente gran paso es ponerla en los países. El tercer gran paso es ver cómo se va a distribuir dentro de los países. Y esto nos va a llevar a tener estrategias muy interesantes porque cada vacuna es diferente. Algunas necesitan ultracongelación, como es la primera vacuna que va a llegar a México y a la mayor parte de los países, que es como Pfizer, es la que está proponiendo también Reino Unido ya utilizar. Por lo tanto, vamos a tener estrategias completamente diferentes de vacunas a vacunas. Entonces, el primer reto es ponerlas para que se puedan vacunar las personas. El segundo reto también es ver qué tanta producción, porque es cubrir a todo el mundo. Entonces no es tan fácil y ver cuánta vacuna va a llegar a países como, pongo el ejemplo, como México. También es ver si tenemos la capacidad, los laboratorios internacionales, de producir la suficiente vacuna para poder empezar a cubrir la situación. El tercer gran reto va a ser ya la aplicación propia de la vacuna. Ha habido muchos mitos en torno a las vacunas, si es una vacuna, y las vacunas que anteriormente se desarrollaban entre 8 y 12 años en promedio, estas vacunas están desarrollando en un tiempo récord, en donde aproximadamente en 8 meses ya tenemos las primeras vacunas ya que van a pedirse autorización a nivel de los países y por uniones europeas o por FDA, en donde, bueno, este gran reto también va a ser algo muy, muy interesante. Y por último, saber si realmente las vacunas que nos están proviendo a nosotros, además de ser suficientes, tienen la calidad específica que nos están prometiendo. En el caso de México, doctor, y solamente para poner un ejemplo de lo que podría ocurrir en el resto de América Latina, estamos hablando de que es precisamente la vacuna de Pfizer y BioNTech la que podría llegar primero a México. Sin embargo, nuestro país ha firmado ya algunos contratos e incluso algunos convenios también para que población mexicana participe en la tercera fase de prueba de algunos otros laboratorios, doctor. Sí, lo has dicho muy bien. México, tiene actualmente 3 vacunas aseguradas, propiamente el gobierno mexicano con estos 3 laboratorios, que son Pfizer, CanSino y la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Entonces, estas 3 vacunas las tenemos ya supuestamente aseguradas. La mala noticia, pongo el ejemplo de México, es, la primera vacuna sí llega y es Pfizer y son aproximadamente 250,000 dosis de vacunas, las cuales nos van a llegar para este primer mes en México, que es diciembre-enero. 250,000 dosis de vacunas no nos va a alcanzar a cubrir más que al personal de salud de primera línea, todos aquellos que están atendiendo COVID. Entonces, si nosotros creemos
y nos hacemos una gran ilusión de que como población general vamos a estar vacunados todos dentro de 2 o 3 meses, no es así. La situación es que las vacunas tienen tiempos de entrega, todos estos contratos tienen tiempos de entrega y de acuerdo a lo que el nivel federal ha propuesto y de acuerdo a lo que ha dado a conocer el nivel federal, bueno, nosotros estamos esperando un gran surtimiento de vacunas aproximadamente para marzo, abril, mayo, junio. Entonces, a partir de mayo, junio, empezaremos a tener esas coberturas que necesitamos o apenas a generar esas coberturas que necesitamos. Yo calculo que aproximadamente entre septiembre, octubre y noviembre ya estaremos en México con una cobertura adecuada, pero por mientras la recomendación es, y es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, aunque tengamos la vacuna, aunque ya hayamos descubierto la vacuna, aunque la vacuna se encuentre ya disponible, va a estar muy complicado que llegue aún a la población en general. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo, vamos a continuar con las medidas preventivas como nuestra prioridad como ciudadanos. Entonces vamos a tener que seguirnos cuidando unos a otros mínimo de 6 a 9 meses más. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Este es un recuento de lo acontecido a lo largo de la semana en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Vamos a la pausa, regresamos. Antes de irnos a la pausa, el doctor Márquez ya nos explicaba por qué es importante también considerar los siguientes pasos que vienen respecto a la distribución de la vacuna. En la siguiente pieza informativa ampliamos la información de esta creación de la vacuna. No termina ahí el reto, tendremos que ver qué sucede con la distribución de la misma. Lufthansa ya prepara su flota para la gigantesca tarea de transportar por aire millones de dosis de las vacunas destinadas a poner fin a la pandemia por COVID-19. La aerolínea Lufthansa analiza cómo colocar más carga útil crucial en los 15 cargueros Boeing 777 y MD-11 de la aerolínea, junto con espacio de bodega en una vasta flota de pasajeros, que ahora vuela a solo el 25% de su capacidad. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que se necesitará el equivalente a 8,000 cargas en un carguero Boeing 747 de 110 toneladas de capacidad para el puente aéreo, que tardará 2 años en suministrar alrededor de 14,000 millones de dosis, casi 2 por cada hombre, mujer y niño en el mundo. La jefa de inmunización de la Organización Mundial de la Salud compara la tarea de distribuir las vacunas después de un gran esfuerzo de desarrollo de meses con el esfuerzo de escalar la cumbre del Monte Everest, después de haber llegado al campo base. Algunos de los retos son la capacidad de carga, la congelación profunda y el almacenamiento. La entrega no se limitará a las aerolíneas. La Organización Mundial de la Salud advierte que para llevar la vacuna a todos los rincones del planeta se requerirán automóviles, autobuses, camiones, motocicletas, bicicletas, caballos y hasta burros para llevar la vacuna a las áreas rurales. Y en algunos casos es posible que sea necesario llevarla a pie, informó Rocío López Fonseca. Tener un mecanismo adecuado de distribución y aplicación de los biológicos entre la población. El doctor Mario Márquez Amezcua, explica que también es importante el seguimiento que se le dará a esta población que ya ha sido vacunada. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que existen 169 vacunas actualmente en las diferentes tipos de fases de los proyectos. Recordemos que hay 3 grandes fases. Van desde la investigación, ya la propia investigación en animales y posteriormente la aplicación en humanos. Estas 3 grandes fases nos han llevado a que el mundo empezó a trabajar y hay 169 vacunas reconocidas. De estas 10 vacunas son las que ya se encuentran en fase 3 y anteriormente había un periodo de 2 o 3 años para poder pasar de la fase 3
a pedir estos permisos que actualmente se están pidiendo de una forma urgente. Las vacunas, no por haberse desarrollado en este tiempo, no han tenido no han saltado pues los pasos de la investigación científica. Han sido rigurosos. Han sido muy rigurosos todos los pasos y se ha ya experimentado dentro de seres humanos. Todos ellos tienen protocolos muy estrictos en donde se ha visto el seguimiento y cada vacuna ha tenido entre 30 y 40 mil personas con seguimiento específico. Entonces tendríamos que confiar en que toda vacuna tiene efectos adversos y toda vacuna tiene una efectividad específica. Ahorita, como ustedes han mencionado aquí en su programa, bueno, la efectividad va del 70 al 95%, hasta el 98%, dicen algunas empresas, en torno a la efectividad de la vacuna. Pero realmente nosotros vamos a poder empezar a evaluar la verdadera efectividad de la vacuna cuando esto se haga masivamente. ¿Qué evaluamos nosotros? Bueno, que realmente la vacuna esté protegiendo contra el coronavirus y por otro lado estamos nosotros evaluando también todos y cada uno de los efectos adversos que se pudieran dar dentro de los seres humanos. Entonces hay todo un protocolo muy estricto que nos llega a nosotros como gerentes en salud en confiar mucho en la vacuna. Entonces la invitación es que a quien le vaya a tocar la vacuna, por favor, tenga la confianza y se la ponga. El plan para México es tratar de que para más o menos entre noviembre y diciembre, si todo sale bien, y bueno, la experiencia con muchos productores de medicamentos y de vacunas es, bueno, a ellos lo que les interesa es decir si las vamos a tener y llega una complicación muy grande y te digo, el gran reto va a ser también la producción de vacunas y el cumplimiento de los contratos que se hagan con México, porque actualmente, como tú bien lo mencionas, tenemos 3 vacunas aseguradas, pero la mitad de ellos, de lo que necesitamos para México, que actualmente todavía no se tiene planeado a quién se le van a comprar, inclusive si no estamos dentro de todo un convenio que se llama COVAX, y este convenio que es a nivel internacional se adhieren los países, y los países están en espera de con quién van a contratar, quién va a tener la suficiente vacuna. No van a ser las 3 únicas vacunas que vamos a tener más vacunas de más compañías y bueno, tendremos que estar muy atentos a evaluar todos y cada una de las vacunas. Claro. Entonces, sí, es una muy buena noticia, pero también tendríamos que tener pies de plomo para decir que todavía esto continúa y el proceso de la vacunación apenas empieza. Todos hemos aprendido a través del tiempo en esto de la pandemia. Y en un principio teníamos medidas preventivas que cuidamos desde superficies, porque creíamos que el virus, su transmisión pudiera ser de muchas formas. Actualmente ya nos dimos cuenta que la mayor forma de transmisión del virus es de vía aérea. Esto quiere decir o por los aerosoles o por las gotitas cuando uno estornuda, o cuando uno tose, o cuando uno habla, o cuando uno grita, cuando uno canta. Y hay que tener muy en cuenta, la única vacuna que pudiéramos tener ahorita, en este momento efectiva, son las medidas preventivas. Y las medidas preventivas van en 2 grandes rubros. Primero, proteger nuestras vías aéreas y segundo, tratar de que nuestras manos y nuestro cuerpo se encuentre libre del virus. Esto nos lleva entonces a dos acciones específicas. Uno, lavar muy bien nuestras manos, porque ya también está demostrado que el virus es muy lábil a los jabones y sobre todo al alcohol, al gel, pero lo que tú mencionas es lo más importante. Si nosotros utilizamos el cubrebocas y utilizamos un buen cubrebocas, nosotros tenemos la oportunidad de poder no infectarnos ni infectar a las personas. No cualquier cubreboca tiene la misma efectividad. Los cubrebocas que son de tela, aunque dicen por allí que es mejor algo que nada, bueno, los cubrebocas que son de tela no tienen ninguna efectividad porque los poros que tienen los cubrebocas de tela están muy abiertos y dejan pasar el virus. Hay 2 tipos de cubrebocas que para nosotros desde la ciencia son los que más recomendamos. Uno, los cubrebocas quirúrgicos o triple capa,
Y el segundo es el KN95, que es un cubrebocas que tiene la misma efectividad que el cubrebocas quirúrgico. El N95 nosotros lo recomendamos solamente para las situaciones hospitalarias y para las personas que atendemos COVID de una forma directa. Algo importante es que para mayor comodidad se han ideado algunas estrategias, como son a los cubrebocas N95 o KN95 se les pone una válvula. Esta válvula no nos protege a nosotros si estamos enfrente de esta persona y tiene coronavirus, porque esta persona puede expulsar el virus y contagiarnos a nosotros. A través de la válvula. A través de la válvula, si nosotros no estamos protegidos. Entonces, él sí está protegido porque la válvula no permite entrar al virus, pero sí, él puede ser un portador y puede estar contagiando a las demás personas. Escuchemos ahora el reporte de nuestra compañera Carlota Isiegas. Ella es corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido. Nos explicaba más detalles sobre el inicio del proceso de vacunación en esta región. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy tenemos la gran noticia de que la vacuna de Pfizer y BioNTech ha sido aprobada por la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos. Aquí, en Reino Unido, ya se han puesto manos a la obra y han habilitado 50 hospitales para empezar a vacunar a partir de la próxima semana. El gobierno británico ha alcanzado un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de 40 millones de dosis, por lo que el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en vacunar a sus habitantes contra la COVID-19. Hasta ahora el país se encuentra con 13.429 nuevos infectados, lo que suma 1.600.000 y 600 nuevos fallecidos, con un recuento total de 59.051 muertes en el país británico. Hoy también comienza en Reino Unido la reapertura de establecimientos no esenciales como bares, restaurantes o tiendas, con nuevas medidas para la población, que podrán reunirse con amigos y familiares hasta un máximo de 6 personas. En cuanto a las próximas vacaciones de Navidad, recordamos que el gobierno británico también anunció que a partir del 15 de diciembre se establecerá un nuevo esquema de cuarentena para los viajeros que lleguen a Inglaterra. Aquellas personas que provengan de un país del que se requiera cuarentena, a la llegada podrán sustituir dicha cuarentena obligatoria de 14 días por un test PCR negativo a realizar a los 5 días de la llegada al país. Como vemos, todos son buenas noticias y parece que hemos llegado al punto que todos estábamos esperando: la aprobación de la vacuna, que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha declarado como un momento fantástico y una oportunidad para recuperar nuestras vidas. Reporto desde Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Esta semana también dedicamos un espacio del programa a hablar a detalle sobre el ranking de resiliencia que elaboró la agencia de noticias Bloomberg, esta agencia estadounidense, que hizo un estudio detallado de cómo algunas de las economías más importantes del mundo, particularmente 53, han enfrentado el reto de COVID-19. Este es el ranking y la metodología que utilizaron. A 25 días del primer año del inicio del virus SARS-CoV-2, la vida y salud de las personas se han visto afectadas. En cada rincón de un país hay una historia, testimonios que las estadísticas oficiales no registran. El monitoreo de la pandemia y los estudios para identificar el virus han sido discriminatorios, una situación que se ve reflejada en los indicadores mundiales que se analizan. Pero, ¿cómo está el panorama a 3 meses de llegar al 27 de diciembre, fecha en que China en el año 2019 notificara la gravedad de la enfermedad coronaria? Es totalmente diferente. El ranking de resiliencia al COVID
mide la severidad del confinamiento al señalar que al ser estricto no se alcanza una política pública positiva. Esto refleja un fracaso al reflejarse múltiples olas de la pandemia en los países que más se ven afectados en la actualidad, además de las secuelas que se genera como el costo económico y mental de la población. Otros indicadores que son analizados destaca la movilidad comunitaria durante COVID-19 de Google, el Producto Interno Bruto, la atención médica, la hospitalización, las pruebas PCR, enfermedad-muerte, índice de desarrollo, resiliencia y algunos otros. Aunque en años atrás se mencionaba que las grandes potencias contaban con una política de salud eficiente en la atención de pacientes, 2020, con la llegada de la pandemia, refleja todo lo contrario. La pandemia muestra que Estados Unidos y Reino Unido se vieron agobiados por los casos que enfrentan, además de que no han logrado regresar a la normalidad, mientras que otras naciones viven días críticos a quienes la Organización Mundial de la Salud ha cuestionado. Los países con el ranking de resiliencia al COVID más alto, es decir, con mejor desempeño durante estos casi 11 meses de la pandemia, son Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega y Australia. Mientras que las naciones ubicadas en los últimos lugares son Irán, Colombia, República Checa, Bélgica, Perú, Argentina y México en el último lugar. Mientras que la pandemia COVID-19 mantiene su alta positividad por el mundo, los países deberán de replantear la política pública en base con los indicadores analizados en ranking de resiliencia al COVID para no solo lograr contener la enfermedad, sino el evitar que sean violatorios de derechos humanos. Informó Isaura López Villalobos. Sobre esta información, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo su propio análisis y aquí nos presenta algunos elementos a destacar. Hay muchos países con con baja población que sin embargo han sido muy impactados. Es evidente que mientras más compacta la población se puede tener mayor control sobre una epidemia o sobre una pandemia, pero también volvemos al tema de los líderes de las naciones, los sistemas político-económicos de las naciones. Por ejemplo, el caso de China es particularmente ejemplar. Ahí empezó la pandemia. Ellos se enfrentaron al nuevo patógeno. Ellos enfrentaron los nuevos casos de una enfermedad desconocida que ocurrieron en noviembre del 2019. Ahí empezó. Y ellos, con todas las medidas adoptadas, con la velocidad con la que actuaron, sobre todo con la contundencia con la que el sistema actuó, particularmente en función del aislamiento social, logran en escasos 2 meses contener la pandemia y se quedan en menos de 100,000 casos. Belén, si revisamos las estadísticas al día de hoy, estoy seguro que nos vamos a encontrar con que China no rebasó los 100,000 casos, mientras que los Estados Unidos, por ejemplo, están en estos momentos en cerca de 13 millones de casos. ¿Qué está pasando con los países europeos? México tiene en estos momentos más de 1.300.000 casos de COVID-19 y tiene más de 100,000 fallecimientos, es decir, México ya tiene más fallecimientos que el número de casos de COVID que tuvo China. Entonces, y el tiempo que tardaron en contener la pandemia. Todo esto es importante porque para el caso de países de América Latina ya esta pandemia tiene por lo menos 9 meses de evolución y 9 meses que han impactado en todos los aspectos, el aspecto sanitario, el aspecto económico, etcétera. En algunos países de América Latina se habló de que el primer objetivo para enfrentar la pandemia era
no necesariamente abatirla, no necesariamente contenerla y mitigarla, sino mantener un número de casos manejable que permitiera no saturar los sistemas de atención, particularmente los sistemas hospitalarios. No, yo creo que eso no deben ser los objetivos de una pandemia como la que estamos viviendo. Creo que los objetivos debieron haber sido el menor tiempo posible, el menor número de casos posible, porque de otra manera está ocurriendo lo que ya en el día a día escuchamos en todos los rincones. Las personas cansadas, perdiendo la disciplina en el uso del cubrebocas, y eso como consecuencia mayor número de casos, cada vez, y una pandemia que si bien es cierto, tenemos las vacunas en la antesala y tenemos cifrada mucha esperanza en las vacunas, sí, Belén, pero vayamos a una reflexión. ¿Cuántas vacunas se van a producir para el 2021? 2,000 millones de vacunas o de dosis en la conjunción de todas las compañías farmacéuticas que las están desarrollando. 2,000 millones. Somos 8,000 millones de personas en el mundo. Es decir, en el 2021 solamente habrá quedado vacunada el 25% de la población. De tal suerte que si, como lo hemos dicho en otros momentos en esta mesa, para poder considerar la inmunidad en la población mundial idónea, tendríamos que estar vacunando por lo menos al 70% de la población mundial. Entonces eso no lo vamos a lograr en el 2021. Entonces las medidas que se deben adoptar de prevención de la enfermedad deben seguir a lo largo de todo el próximo año y posiblemente del 2022. Claro. De otra manera, y además, las vacunas, protección del 90-95% es lo publicado con las que están en este momento liderando y ya concluyendo fase 3, muchas de ellas ya autorizadas por las agencias regulatorias, como el caso de Reino Unido, que empieza a vacunar dentro de 3 días, gracias a que ya le autorizaron a Pfizer la entrada y la distribución en el país. Sí, pero a ver, también hay que considerar cómo va a responder una determinada población a una vacunación cuando existen condiciones también específicas, particulares de una población. La respuesta inmune será igual en las personas con obesidad o con obesidad mórbida. Por lo tanto, la inmunidad será adecuada, suficiente en países con altas prevalencias de obesidad, como es el caso o de México. diabetes, como el caso de México, por ejemplo. Todo eso hay que tenerlo en consideración. Claro que los estudios de fase 3 incluyeron población de diversas características, ¿no? Pero la historia nos ha enseñado que para algunos biológicos la respuesta del sistema inmune es menos óptima cuando se tienen ciertas condiciones de salud, como obesidad, por ejemplo, y obesidad mórbida. Entonces, todos esos factores se deben ir tomando en cuenta. Y para el 2021, solo 25% de la población estará vacunada. Por lo tanto, tenemos que seguirnos cuidando y no apostar a que no solo no saturemos los hospitales para la atención de pacientes COVID. No, creo que debemos ya, como está en una publicación del New England Journal of Medicine ya de hace como 6 meses aproximadamente, en la que señala, no es importante aplanar la curva la tenemos que destruir, la curva epidémica la tenemos que anular completamente, no solo mantenerla plana y mucho menos en los niveles en los que estamos algunos países en América Latina. Así es, doctor, y por ello, como usted bien lo ha dicho, las medidas tendrán que seguir a pesar de que ya se tengan en puerta varios biológicos.
no alcanzaremos todos a ser vacunados en esta primera fase, serán unos grupos que ya han sido establecidos casi que de manera generalizada, doctor, porque incluso algunos países dicen que van a anunciar próximamente su esquema de vacunación, pero me parece que en términos generales los lineamientos son mundiales, doctor, ¿no? Estamos hablando del personal médico, estamos hablando de los adultos mayores, de los grupos de riesgo que tienen comorbilidades. Y sí, es verdad que en algunos casos se están hablando, por ejemplo, incluso de la población de los maestros, ¿no? Los profesores, así es la población magisterial que también tendrá que ser vacunada en esta primera etapa. Claro. Las estrategias seguramente van a tener muchas coincidencias, pero el orden de vacunación de los grupos creo que va a ser igual para todo el mundo. Primero personal de salud y luego grupos de alta vulnerabilidad. El magisterio me parece que es un grupo que debe ser incluido por la posibilidad futura de retorno a actividades escolares presenciales, situación que debe hacerse con mucho cuidado, pero con mucho cuidado por la experiencia que se ha vivido con algunos países, sobre todo Europa. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con mucho más de coronavirus, la pandemia. Siguiendo con nuestro recorrido por lo que sucede en los diferentes países en medio de esta pandemia de COVID-19, vamos ahora a Colombia. Ahí nuestra compañera Marta Rincón, periodista de Canal TRO, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga y me complace contarles a esta hora cuáles son las noticias más importantes y un balance sobre la situación actual del COVID-19 en mi país. Pues bien, el último informe por parte del Ministerio de Salud y Protección Social confirmó un total por ahora de 37.117 casos. Hoy les he preparado un informe sobre las 5 noticias más importantes que se generaron esta semana. Inicio entonces con la primera. El presidente Iván Duque destacó que para acceder a vacunas contra COVID-19, Colombia participa en el mecanismo multilateral del COVAX y adelanta también conversaciones bilaterales con los laboratorios. Segundo, asimismo invitó a los ciudadanos a seguir con todos los protocolos de bioseguridad y a no relajarse frente al virus, sobre todo en esta época de fiestas decembrinas, pues en los últimos días se han presentado un aumento en los casos. Tercero, el alcalde de Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, a través de sus redes sociales anunció que durante el fin de año y hasta el próximo 7 de enero estará prohibida la circulación de chivas por la ciudad, una de las celebraciones más típicas de mi país. Cuarto, según el gobierno nacional, los primeros ciudadanos en Colombia en recibir la vacuna serían los adultos mayores y por supuesto el personal que hace parte de los servicios médicos y que han atendido durante la pandemia. Quinto, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó al Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria con el cual se pretende regular el derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia. Por ahora, estas son algunas de las noticias más importantes que registramos a esta hora desde Colombia. Con ustedes, Marta Rincón, periodista del Canal TRO. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Durante esta pandemia de COVID-19, la salud mental del personal médico se ha visto particularmente afectada. Ha sido desgastante el tener que implementar estrategias terapéuticas para atender pacientes con enfermedades infecciosas agudas y el riesgo de enfermar por el nuevo coronavirus. Así nos lo explicaba esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Muy angustiantes, Belén. Primero porque evidentemente al personal de la salud le importa y es su motivo de ser profesional la salud de sus enfermos. Porque una enfermedad como esta, como COVID-19, ha sido impactante desde el punto de vista de la gravedad con la que algunos pacientes se presentan, la letalidad y algo que ha sido muy difícil de llevar es
el no tener un fármaco que directamente con actividad antiviral logre modificar la historia natural de esta enfermedad. Se han tenido que implementar a lo largo de todos estos meses estrategias terapéuticas conjuntas entre medicamentos con actividad antiinflamatoria, medicamentos con actividad antitrombótica, suplemento de oxígeno, oxígeno a alto flujo, oxígeno a través de mecanismos invasivos, intubación endotraqueal, etcétera. Y bueno, todas esas estrategias son las que han permitido que muchos pacientes salven la vida, que muchos pacientes mejoren, se alivien de COVID-19. Pero cuando hablamos de una enfermedad infecciosa aguda que está generando la muerte al 5% de quienes la padecen y para la que no tenemos ese fármaco, el personal de la salud sufre mucho y además se involucra mucho en el sufrimiento del paciente y de su familia. Entonces, ese es el primer motivo de impacto emocional para el personal de la salud. El segundo gran motivo, no podemos dejar de decirlo, pues es el riesgo que corre el personal de la salud en la atención de una enfermedad viral grave como es COVID-19 y que además se transmite por vía respiratoria y que en el campo de la salud son las enfermedades que también más comúnmente adquiere el propio personal. Han sido un sinnúmero de personas que han perdido la vida como integrantes de los equipos de salud, médicos, enfermeras, pero también de áreas de servicio, como bien tú lo decías. Tan solo para México, alrededor de 1,600 personas han perdido la vida, personal de la salud con COVID-19. En los Estados Unidos esta cifra ha alcanzado alrededor de 1,400 personas. El otro motivo de estrés, impacto emocional, es indudablemente la carga de trabajo, porque se ha duplicado y en momentos se ha triplicado, multiplicado la carga de trabajo. Las patologías de siempre ahí están y los pacientes siguen acudiendo a los hospitales y a las clínicas para recibir la atención. A esto se ha sumado COVID-19. De suyo, muchas de las clínicas, hospitales del sector público en todo el mundo ya tenían niveles de ocupación importantes, saturación en muchos momentos. Llega COVID-19 y bueno, pues esto se convierte en algo muy difícil porque hay que generar reconversión hospitalaria para la atención, pero también hay que generar reconversión del profesional de la salud, porque tú no tienes suficientes profesionales, por ejemplo, de las áreas de cuidados intensivos, no tienes suficientes internistas, suficientes infectólogos para la atención de tantos pacientes que se han presentado con COVID-19. Entonces, en muchas instituciones esto ha significado que personal de otras áreas afines tengan que entrar a la atención de pacientes con COVID-19. Eso genera, por supuesto, también mucho desgaste, mucho cansancio físico, mental, el impacto emocional que genera el riesgo profesional, pero ante todo, pues la gravedad y ver el sufrimiento del paciente, de su familia, sobre todo aquellos que están en condición grave o en condición crítica. Creo que ese es el escenario global por el cual el personal de la salud ha estado altamente impactado desde el punto de vista emocional.
Desde Rusia llega nuestro siguiente informe. Nos lo presenta nuestro compañero Bernardo Suárez, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio. Bernardo, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda ola del coronavirus está golpeando con fuerza a Rusia, que en estos días ha renovado los máximos diarios tanto de contagios como de fallecimientos. Desde hace una semana, con la llegada del invierno y sus temperaturas bajo cero, cada día se detectan más de 25.000 positivos por coronavirus y cerca de 600 decesos. Las autoridades rusas han admitido que si bien la pandemia tiene un desarrollo desigual en el país, el ritmo de incremento de casos aumenta en gran parte de la Federación de Rusia y en algunas regiones amenaza incluso con colapso a los hospitales. Pese al aumento de los contagios, el gobierno ruso se ha abstenido de adoptar medidas drásticas como el confinamiento de la población o la paralización de las actividades económicas no esenciales. Pero la proximidad de las fiestas de Año Nuevo y la Navidad ortodoxa, que en Rusia se celebra el 7 de enero, ha obligado a algunas ciudades, sobre todo las más afectadas, a redoblar las precauciones. Así, Belén, San Petersburgo, la segunda ciudad del país, ordenó el cierre de restaurantes, museos, teatros durante el megapuente festivo que se extiende del 1 al 10 de enero. Según las encuestas, la mayoría de los rusos se pronuncian por que este tipo de medidas se apliquen en todo el país. Sin embargo, no todo son malas noticias. Este sábado comenzará en Moscú la campaña de vacunación contra la COVID-19 con el preparado de producción rusa Sputnik. En la primera etapa, la vacuna será administrada a personal médico, maestros y trabajadores de los servicios sociales y posteriormente al resto de la población. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Bernardo Suárez. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.